Hace muchísimo tiempo, hace 13.700 millones de años, nació nuestro universo. Todo empezó con una gran explosión llamada Big Bang. En menos de un segundo aparecieron las primeras partículas muy pequeñas, como los electrones y los quarks. Estas partículas son lo que forma todo lo que vemos en el universo, los sólidos, los líquidos y los gases. Antes de que pasara un segundo, los quarks comenzaron a unirse para formar partículas más grandes como los protones y los neutrones, que hoy están dentro de cada átomo. Después de 500.000 años, el universo se enfrió lo suficiente para que aparecieran los primeros átomos, como los de hidrógeno, helio y litio. Con estos elementos nacieron las primeras estrellas. Cuando los átomos de hidrógeno se juntaban, se atraían entre sí gracias a la gravedad. A medida que se acercaban más, generaban mucho calor y este calor ayudó a que se formaran las estrellas. Dentro de las estrellas, los átomos de hidrógeno se fusionaron para formar átomos de helio y esta unión libera mucha energía. Esa energía es lo que vemos como la luz de las estrellas. Dentro de las estrellas, los átomos de helio se fusionaron para formar átomos de carbono, el material esencial para la vida. Luego siguieron creando elementos más pesados hasta llegar al hierro. Cuando eso ocurría, las estrellas explotaban como supernovas, expulsando todos estos elementos al espacio. Cuando los elementos se fueron uniendo, formaron moléculas. Alrededor de las primeras supernovas había moléculas de nitrógeno, amoníaco, metano, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Todas estas especies químicas estaban destinadas a cumplir un papel muy importante en la formación de los planetas y en el origen de la vida. Poco a poco aparecieron los primeros minerales. Los minerales se formaron cuando en el universo joven los elementos comenzaron a enfriarse y a unirse según su densidad. Al bajar la temperatura, estos elementos se agruparon en sólidos que dieron origen a los primeros minerales. Los primeros minerales en el universo eran diminutos cristales de carbón, diamante y grafito puro. Después de que las viejas generaciones de estrellas fueron muriendo, sus escombros se organizaron gracias a la acción de la gravedad. Las viejas estrellas formaron nuevas estrellas. ¿Cómo pasó esto? La respuesta está en las nebulosas. Las nebulosas son nubes gigantes de gas y polvo en el espacio. Se forman cuando las estrellas viejas explotan o liberan sus capas externas al morir. Este material expulsado se convierte en el combustible para que con el tiempo se formen nuevas estrellas dentro de las nebulosas. Hace 5.000 millones de años, a medio camino del centro de la Vía Láctea, se formó una de estas nebulosas. Esta nebulosa estaba hecha de gas y polvo congelado. Los átomos de hidrógeno componían la mayor parte de esta nebulosa. Lo otro eran hielo y polvo. Solo hacía falta que un gran movimiento pusiera en marcha todos estos elementos para hacer nacer una estrella. Fue hace 4.700 millones de años que una supernova explotó. La onda que surgió tras esta explosión alcanzó nuestra joven nebulosa y después de todo esto se hizo un remolino de gas y polvo. Este remolino giraba cada vez más rápido sobre sí mismo gracias a la gravedad. De este remolino nació un disco plano con una protuberancia en el centro que después iba a convertirse en el Sol. Esta protuberancia crecía y crecía hasta que finalmente se tragó el 99% del contenido de la nube. Mientras más crecía, las temperaturas y la presión se hacían cada vez más elevadas hasta llegar al punto de la fusión nuclear. Nuestro Sol se encendió. Los diferentes planetas, lunas, asteroides y meteoritos se fusionaron a partir del mismo disco plano de gas y polvo de donde había nacido el Sol. Los 4 planetas más cercanos al Sol, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte,
son mundos rocosos relativamente pequeños. En sus superficies hay rocas densas como el basalto volcánico negro. Por el contrario, los 4 planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, son gigantes de gas, hechos sobre todo de hidrógeno y helio. Estas inmensas esferas no tienen superficies rocosas, sino atmósferas demasiado densas. Los planetas del sistema solar se formaron hace miles de millones de años, cuando minerales y polvo, atraídos por la gravedad, empezaron a unirse, formando cuerpos más grandes llamados planetésimos. Estos chocaban y se fusionaban, dando origen a los planetas. El caso de los planetas sólidos es sumamente fascinante. En el interior, los núcleos se volvieron ardientes gracias a la energía nuclear, mientras que la parte externa se enfrió y se cubrió de rocas sólidas. Además, el agua corrosiva, presente en la formación temprana, jugó un papel importante, erosionando y transformando los minerales de la superficie, contribuyendo a dar forma a los planetas que conocemos hoy. Nuestra Tierra tiene 4.500 millones de años. Nuestro planeta se formó relativamente rápido, le tomó aproximadamente 1 millón de años. El proceso, gracias al cual nació la Tierra, fue extremadamente violento. Los miniplanetas que transitaban cerca de la Tierra se chocaban con ella y eran tragados por esta Tierra joven. En estos tiempos violentos, la Tierra era una esfera caliente y ennegrecida, cruzada por enormes grietas incandescentes con grandes fuentes de magma, y unido a esto, miles de meteoritos caían todos los días sobre su superficie. Las inmensas rocas que caían en la Tierra se derretían, y lo que podríamos ver sería un charco rojo de rocas ardientes. Con el tiempo, los elementos más pesados como el hierro y el níquel comenzaron a hundirse hacia el centro de la Tierra, formando el núcleo. Este proceso llamado diferenciación creó un núcleo primitivo, que era una mezcla de materiales fundidos. A medida que el planeta se enfriaba, el núcleo fue solidificándose parcialmente, aunque su parte interna sigue siendo sólida y la externa líquida hasta el día de hoy. Hace unos 4.500 millones de años, cuando la Tierra aún se estaba formando, un planeta del tamaño de Marte llamado Theia chocó contra ella en un evento catastrófico. Esta colisión fue tan intensa que desprendió una enorme cantidad de rocas y polvo al espacio. Gracias a la fuerza de gravedad, ese material empezó a juntarse y a formar lo que hoy conocemos como la Luna. Al mismo tiempo, la energía liberada por el choque hizo que la Tierra se calentara y se volviera más líquida, permitiendo que su superficie se reorganizara. Así, la Luna se convirtió en una compañera de la Tierra, girando a su alrededor, mientras ambas se enfriaban y estabilizaban. Actualmente la Luna se encuentra a 382.000 kilómetros de distancia, pero hace 4.500 millones de años tras la colisión estaba a tan solo 24.000 kilómetros de distancia. Cuando estaba llena, se veía gigantesca y hubiese ocupado todo nuestro campo de visión. No se parecía en nada a nuestra luna gris, pues tenía mucha actividad volcánica. Se vería como una corteza negra con grietas por donde se podría ver todo el magma. Y además de esto, también tenía muchos volcanes activos. Si quieres seguir conociendo el rumbo de esta historia interesantísima, no te despegues del canal, suscríbete y nos veremos en una próxima ocasión.